pues muy buen acuerdo entre los resultados de estos cálculos con resultados experimentales, incluso llegando a superar resultados de potenciales fenomenológicos, y pues la ventaja de este tipo de descripciones es que es consistente con las simetrías y grados de libertad de QCD. Para el caso de la interacción débil, y bueno, creo que esto es en general, en el planteamiento de este tipo de teorías efectivas se hace una separación entre interacciones de corto alcance y de largo alcance. Entonces, para las interacciones de corto alcance pues se dejan fuera los piones, que son los más ligeros y que estarían más bien encargados de las interacciones de largo alcance. Y bueno, esto se hizo porque los desarrollos iniciales de la teoría de estas teorías de campo efectivo consideraban pues dinámicas con momentos que eran inferiores a la masa del pión. Entonces, lo que se ha hecho es dar un tratamiento de intercambio de mesones para la parte de largo alcance, o sea, bueno, de intercambio de piones explícitamente, y aplicar las teorías de campo efectivo para las interacciones de corto alcance. Entonces, esto mismo se ha hecho también en la interacción débil hadrónica, y lo que resulta es que hay, pues, que esta interacción para la parte de corto alcance estaría caracterizada por 5 constantes de baja energía, que son las primeras 5 que menciono ahí, que bueno, están asociadas cada una con las transiciones SP que son posibles. Y cuando uno incluye la parte de largo alcance, al final lo que resulta es, desde luego, otros acoplamientos, pero que al orden más bajo serían equivalentes al término HPI1, o sea, el acoplamiento débil del intercambio de mesones con cambio de isospin 1, que está en el modelo DDH. Entonces es, digamos, a lo que se ha llegado es que esta representación del modelo DDH es una representación redundante los resultados de la teoría de campo efectivo a leading order, al nivel más bajo. Y bueno, quería explicar eso porque me lo preguntaron hace 2 semanas y no lo tenía muy presente. Hay también cálculos, hasta ahora, bueno, solamente uno se ha hecho un cálculo de lattice QCD para estimar este acoplamiento HPI1, que es el que, pues, como ya dije, caracterizaría la parte de largo alcance de la interacción. Y más recientemente, hace unos pocos años, se empezó a aplicar también a la interacción débil hadrónica en combinación con las teorías de campo efectivo, pues esta expansión de número infinito de colores, y a partir de eso se logró establecer una jerarquía. También me preguntaban sobre el error. Me parece que los errores de esta jerarquización son del orden del 30%, y pues se ha encontrado que hay solamente un término que es leading order, después hay otro que es next to leading order, y hay otros 3 que en principio serían menos dominantes. Y entonces, bueno, probar estas pues predicciones que provienen de estas expansiones de número de colores infinitos también es importante, porque pues desde luego, de ser correctos, nos darían una guía de qué parámetros son más importantes, o sea, bueno, qué tipo de observables podríamos priorizar en términos de cómo se relacionan esas observables con estos acoplamientos, ¿no? Y eso lo podemos hacer porque precisamente es posible hacer cálculos en particular para sistemas con pocos nucleones, que permitan expresar las observables que pueden medirse experimentalmente en términos de combinaciones lineales, ya sea de las constantes de acoplamiento DDH o de las constantes de baja energía que surgen de la teoría de campo efectivo. Y para tener, pues, una caracterización completa de la interacción débil hadrónica es necesario medir con alta precisión pues todas las observables de violación de paridad que sean accesibles, o sea, para las cuales existan predicciones teóricas
y que experimentalmente sean asequibles, ¿no? Entonces, en ese contexto es que ha surgido este programa que busca medir observables de violación de paridad utilizando neutrones polarizados, que es en lo que yo he estado trabajando, uno de los temas en los que más he estado trabajando. Hay 3 experimentos principalmente, los cuales, por un lado, pues ya hay predicciones teóricas. Esta es la relación que hay entre las observables de cada uno de estos experimentos con los acoplamientos del modelo DDH. En PD Gamma busca medir la simetría direccional de los rayos gamma emitidos en la captura de neutrones por protones que produce deuterio. En helium-3, igual en la reacción nuclear de neutrones polarizados con helio 3, y lo que se busca es medir la simetría direccional de los protones. En esta reacción nuclear se emite un protón y un tritón, y lo que se busca es ver si hay una simetría en la dirección de emisión de los protones. Finalmente, neutron spin rotation, que busca determinar si hay en la interacción de neutrones con helio 4, que tienen una sección eficaz de interacción esencialmente cero, y de ocurrir, y que además, bueno, el helio 4 es un material no magnético, de ocurrir una rotación en el spin del neutrón. Esa rotación podría relacionarse con la interacción débil y además es también una observable de violación de paridad. Entonces, esos 3 experimentos ya se han hecho. Yo estoy colaborando he colaborado en los 3. En esta plática me voy a centrar en los primeros 2, en PD Gamma y en helium-3, que son los que han tenido resultados recientes, interesantes. El experimento de Neutron Spin Rotation, su primera fase, que se llevó a cabo creo que en el 2005, pues no logró la precisión necesaria para poder establecer ninguna restricción en los acoplamientos débiles. Entonces, ahorita estamos trabajando en una nueva versión de este experimento que esperamos empiece por ahí del 2022, y espero pues más adelante platicarles de ese experimento, pero por ahora lo voy a dejar fuera. Y algo interesante es que, bueno, si vemos que las contribuciones de los mesones más pesados, en el caso de PD Gamma y del intercambio de mesones Rho con cambio de isospin 2 para el caso de helium-3, son muy pequeñas, podríamos dejarlas fuera, y entonces ver que a partir de PD Gamma podemos determinar este acoplamiento débil del intercambio de piones, mientras que los otros 2 experimentos en helium-3 y neutron spin rotation nos pueden dar información sobre los pues sobre el intercambio de mesones más pesados, ¿no? Entonces, es importante por eso, porque considerando que a partir de PD Gamma conocemos este acoplamiento, podemos decir algo sobre el resto de los acoplamientos a partir de estos 2 experimentos, que nos darían combinaciones lineales de estos, pero diferentes combinaciones lineales, lo cual también es pues enriquecedor para este tipo de estudios. Además, bueno, en el marco del modelo DDH existen también predicciones de por dónde deben estar estos valores de los acoplamientos, pero si se dan cuenta, pues el error es del orden del 100%, o sea, nos dicen lo que podría ser algo que llaman best value para cada uno de estos acoplamientos, pero también un rango razonable que es pues, del orden del 100% del valor de estos best values. Entonces es pues un margen muy, muy amplio para esto, pero bueno, nos puede dar al menos una idea sobre el orden de magnitud, ya que conocemos pues cómo se expresan estas observables en términos de los acoplamientos, y podemos encontrar que pues todas estas observables están del orden de 10 a la menos 7 o 10 a la menos 6. Son observables muy pequeñas, como mencionaba, pues me voy a concentrar en los resultados de la colaboración en PD Gamma y de la colaboración en helium-3, que han publicado en los 2 últimos, bueno, en el 2018 y este año, resultados bastante interesantes.
Desde luego, el esfuerzo de tratar de dilucidar la dinámica de la interacción débil-hadrónica no solamente incluye a sistemas con neutrones, yo trabajo en particular con los neutrones, pero hay también algunos otros experimentos que tienen pues también interpretación teórica razonable y suficiente precisión para establecer constricciones significativas en los acoplamientos de la interacción débil-hadrónica. Estos experimentos que actualmente se consideran son el analyzing power en la dispersión de protones polarizados en protones, que se ha medido a... Y aquí, bueno, no necesariamente en el caso de los neutrones trabajamos a energías muy, muy bajas, con energías de 1000 electronvolts para los neutrones polarizados, mientras que acá son experimentos que se llevan a cabo, pues son más experimentos a energías de física nuclear, de megaelectronvolts, también en el estudio de la dispersión elástica de protones polarizados en alfas o en helio 4, la polarización circular de los rayos gamma que se emiten en la transición del estado excitado 0 más del flúor 18 a su estado base, que es un estado 1 más, y también estudiando los rayos gamma, pero en este caso la asimetría direccional en la que se emiten estos rayos gamma, en el decaimiento del flúor 19 en su primer estado excitado a su estado base también. Entonces, a partir de estas observables también se ha podido establecer cotas. Esta es una gráfica que muestra pues unos ejes que han resultado convenientes en términos de las dependencias de estas observables con los acoplamientos débiles, y además, bueno, porque en el eje vertical pues tenemos una combinación lineal que es isoescalar, mientras que en el eje horizontal tenemos una combinación que es isobectorial, o sea, la parte vertical implica únicamente acoplamientos para cuando se tiene 0 cambio de isospin, mientras que en el eje horizontal para cambio de isospin igual a 1. Y este es el panorama pues, que puede uno extraer a partir de estas informaciones experimentales. En particular, el caso del flúor 18 es interesante para nosotros porque puede ser comparado directamente con NPD gamma, o sea, en el caso del flúor 18 también se mide, digamos, está dominado por una contribución del acoplamiento de intercambio de piones y puede, pues a partir de su combinación con los resultados de NPD gamma, que nos dan precisamente ese acoplamiento, se puede obtener información valiosa. Ahí también hay una banda azul que corresponde con el cálculo del lattice QCD para el intercambio de piones. Entonces se puede ver ahí que pues también es en principio consistente con los resultados de flúor 18 y bueno, más adelante regresaré un poquito a esto. Y los estudios con neutrones pues han sido un muy, muy largo camino para obtener los resultados que se han publicado recientemente. Tanto el experimento en helium-3 como la segunda etapa del experimento en PD gamma se llevaron a cabo en la Spallation Neutron Source, en la única línea de este laboratorio que está dedicada a estudios de física fundamental. Todas las demás están dedicadas a las aplicaciones de los neutrones de bajas energías, que son muchísimas y que además producen mucho dinero y muchos resultados en biología y en muchas otras áreas. Entonces, esta es una imagen de la Spallation Neutron Source. Ahí se tiene un haz pulsado de protones de alta energía, de 1 gigaelectronvolts, que se hacen incidir sobre un blanco de mercurio. Este blanco es líquido y en la interacción de estos neutrones de alta energía con los núcleos del blanco, se produce pues un núcleo altamente excitado y en la desexcitación se emiten una gran cantidad de neutrones, del orden de 30 neutrones por cada protón que incide en el blanco. Estos neutrones son luego frenados mediante un moderador, se les baja la energía hasta el orden de 1000 electronvolts y ya son después enviados a diferentes líneas experimentales para, como decía, la mayor parte para aplicaciones, y están
pues redituable y tan interesante todos los resultados que se están obteniendo de radiografías con neutrones, de dispersión de neutrones de bajas energías, etcétera, un montón de técnicas que se han desarrollado, que ahora pueden ver ahí en la fotografía un esquema de la segunda Second Target Station que están construyendo actualmente. O sea, van a tener ahora pues el doble de líneas experimentales, porque van a tener un segundo blanco de espalación para también producir pues más neutrones y tener mayores capacidades de estudios. Pero bueno, el experimento en Pidigama no inició ahí. De hecho, a mí me fui afortunada porque me tocó la etapa de adquisición de datos en su primera etapa, en la que habían estado trabajando desde el 98. En el 98 iniciaron desde la construcción de la línea experimental en la cual iban a trabajar, que es la Flightpath 12, que también es la única en Los Álamos que permite o que da cabida a experimentos de este tipo. Todas las demás líneas también están dedicadas a estudios con neutrones. Y la primera etapa de medición en la espalación, perdón, en la fuente de espalación, pero la de Los Álamos, concluyó ahí en el 2006. Aquí también es una fuente pues similar, al menos en principio de funcionamiento. Tiene también un acelerador lineal que se ve ahí en esa línea roja, de protones, un expulsado protones que incide, en este caso es el blanco es tungsteno, y también pues se producen neutrones que se aprovechan para diferentes líneas experimentales. En particular, el experimento en Pidigama se llevó a cabo en el Lujan Center, que es el que está marcado con el número 1, ahí es donde está esta línea, la Flightpath 12. Y a partir del 2007 se inició su montaje en la Spallation Neutron Source. La Spallation Neutron Source en ese momento acababa de iniciar operaciones y ofrece un flujo de neutrones de al menos un factor 10 con respecto a la fuente de Los Álamos. Entonces eso implicaba pues, una reducción significativa en el tiempo necesario de medición para alcanzar el resultado que era la meta de este experimento. Entonces, bueno, el experimento pues inició en la Spallation Neutron Source en Oak Ridge desde el 2007 y concluyó, lo pongo entre comillas, en el 2014. Estábamos ya felices de terminar un esfuerzo de tantos años. Se desmontó el experimento, todos se fueron a su casa a analizar los datos y a tratar de producir ya un artículo, cuando pues surgió un problema que nos hizo regresar a montar parcialmente el experimento en el 2016 y tomar nuevos datos. Eso fue pues complicado porque incluso la Fundamental Neutron Physics Mainland ya estaba comprometida para otros experimentos. Entonces y en ese momento, en el 2015, cuando nos dimos cuenta del problema, que les voy a platicar, les pido que me acompañen a ver esa triste historia. El problema se detectó en el 2015 y la línea estaba ocupada con el experimento en Helium-3, entonces no había forma de resolverlo en lo inmediato. Tuvimos que esperar a que el experimento en Helium-3 concluyera y poder entonces regresar y retomar algunas medidas que impedían lograr la precisión pues para la que habíamos trabajado tanto, ¿no? Entonces, bueno, el experimento en Helium-3 se llevó en el inter de este problema entre el 2014 y el 2015. Ese sí fue un experimento bastante rápido que se logró realizar sin muchos contratiempos y en el tiempo planeado, y que bueno, desde luego también se benefició mucho del aprendizaje de muchos años de Pidigama, y al final creo que logramos llegar a un final feliz. Les voy a platicar más sobre esto. El caso del experimento en Helium-3, este es un esquema de ese experimento, que además es similar para los dos experimentos en mucho. Los neutrones que vienen de la fuente de espalación y que han sido moderados, que tienen energías de 1000 electronvolts, pues llegan al cuarto experimental
donde pasan por monitores, donde se puede medir el flujo de neutrones, uno puede saber por cada pulso cuántos neutrones llegaron al experimento. Estos neutrones pasan después por un polarizador, que es un dispositivo que nos puede producir haces altamente polarizados, cercanos al 100% de polarización. Y en el experimento también se cuenta con un campo magnético vertical, que es el que aparece ahí como guide field, que produce ese campo necesario para mantener la dirección de polarización de los neutrones. O sea, es un campo vertical en la misma dirección que salen los neutrones del polarizador. Casi todos estos experimentos con neutrones polarizados tienen un inversor de spin, o un spin rotator, que nos permite para pulso, en pulso por pulso, que además no he mencionado, en la Spallation Neutron Source tenemos 60 pulsos por segundo, o sea, un pulso cada 16 milisegundos, y podemos con este inversor de spin decidir en pulso por pulso dejar su dirección de polarización intacta o invertirla totalmente, de manera que no midamos siempre con una dirección de spin, porque si queremos determinar algo con respecto a la dirección de spin y no variamos esta dirección de spin, entonces cualquier efecto sistemático como una ganancia asimétrica en los detectores nos puede producir un efecto, una simetría falsa, que desde luego puede ser muchos órdenes de magnitud más grande que la que queremos medir. Entonces, este inversor de spin es un elemento importante para reducir efectos sistemáticos, y los neutrones llegan después a un dispositivo que tiene una doble función. Es el blanco del experimento, tiene helio 3, gas a temperatura ambiente y una presión cercana a la mitad de la presión atmosférica, pero a la vez es también el detector. En este volumen de helio 3 ocurren las reacciones nucleares de captura de neutrones en helio 3, se produce siempre pues, este protón y un tritio. Los protones tienen un alcance mucho mayor, o sea, son partículas cargadas, pero el tritón es mucho más masivo, tiene un alcance mucho más pequeño, de manera que el que nos puede ofrecer mayor información es más bien el protón, que tiene un alcance largo, y su trayectoria la podemos reconstruir mediante la detección de la polarización que estas partículas cargadas producen en ese gas. Entonces, conforme esas partículas cargadas se van propagando en el interior de este detector, van ionizando el medio, y esa ionización es colectada mediante los electrodos que se muestran ahí en azul, que están orientados horizontalmente y además perpendicular a la dirección de propagación de las de neutrones, y se ven también los otros alambritos rojos que están orientados igual, que son los alambres de alto voltaje. Entonces, entre estos alambres de alto voltaje y los alambres de señal es como si tuviéramos 144 pequeños detectores, o sea, cada uno de estos alambres de señal rodeado por sus alambres de alto voltaje, define un volumen de detección. Entonces, de esa manera podemos detectar pues, cómo fue la trayectoria de los protones emitidos y eventualmente definir si hay una simetría, como los neutrones están polarizados verticalmente con respecto a la orientación de estos alambres. Estos alambres permiten pues, medir si hay una simetría hacia arriba o hacia abajo en la dirección de emisión de los protones. El caso de MPD Gamma, como mencionaba, es un experimento similar, aunque no tengo un esquema tan bonito como para Engineering Tree, pero el que ven aquí a la derecha, se muestra pues la guía de neutrones por la que viajan los neutrones, la FNPV Guide. Los neutrones viajan de izquierda a derecha a lo largo de esa línea, pasan también por el mismo polarizador, pasan igual por un inversor de spin. Aquí pueden verse las bobinas que producen el campo magnético vertical, que mantiene la dirección de polarización. Y luego los neutrones llegan a un blanco de hidrógeno. En este caso el blanco es pues, bastante más complejo, también es parte de la razón por la que el experimento tomó mucho más tiempo. Es un blanco de hidrógeno líquido,
a una temperatura de 20 kelvins. El blanco tiene que ser este blanco criogénico porque el hidrógeno pues se encuentra siempre en estado molecular y puede tener dos posibles formas. Una es el parahidrógeno, en el cual los dos átomos de hidrógeno tienen spin orientado en la misma dirección. Ese es el ortohidrógeno, y el parahidrógeno, en el que están orientados en direcciones opuestas, de manera que el spin total de esa molécula es cero. Y para este experimento nosotros necesitamos que el hidrógeno se encuentre en su estado para, es decir, que tenga un spin cero, porque el no tener un spin cero causaría despolarización de los neutrones. Y la interacción de neutrones con protones, con hidrógeno, está dominada por la dispersión. O sea, ocurren varios procesos de dispersión antes de que un neutrón sea capturado en hidrógeno, y esta dispersión pues produciría un cambio en la dirección del spin del neutrón, y ya no podríamos pues realizar la medida, porque ya no sabemos en qué dirección estaba el spin del neutrón cuando fue capturado. Entonces, por eso es importante que este blanco sea criogénico, porque a esas temperaturas casi todo se puede alcanzar una concentración prácticamente del 100% de parahidrógeno. Entonces, por eso se tiene ese blanco. Y el blanco está, en este caso, rodeado, como ahora lo que queremos detectar son rayos gamma, está rodeado por un arreglo de 48 detectores de yoduro de cesio, que detectan pues precisamente los rayos gamma que se producen en la captura de neutrones en hidrógeno. Entonces, de esa manera es como ocurre el experimento en PIDI-GAMMA. En el caso del experimento en helium-3, hablaba de que tenemos un blanco detector, y ahí hay dos modos de operación. Uno, que es el que ya mencioné, en el cual los alambres están orientados horizontalmente. Z es la dirección de propagación del haz de neutrones, Y es la dirección vertical. Y entonces, en ese modo, pues nos interesa ver cuál es el ángulo entre el eje vertical y la dirección del momento de los protones emitidos, que están, entonces nos interesa pues esta correlación entre la dirección del spin del neutrón, que es precisamente este eje vertical, con el producto punto con el vector de momento del protón, y esa correlación está dada por este coseno del ángulo que le llamamos teta y, pero además sabemos que hay una asimetría que no viola paridad, pero que tiene que ser determinada, y que está relacionada con la correlación del producto cruz de la dirección de polarización del neutrón con su dirección de propagación, y el producto punto de ese resultante con la dirección de propagación de los protones. Eso está determinado por un coseno de teta x que medimos en este otro modo de operación, en el cual rotamos 90 grados este dispositivo, de manera que ahora los alambres siguen siendo perpendiculares a la dirección de propagación de los neutrones, pero ahora están orientados en la dirección vertical. Entonces, en el caso del experimento en helium-3, se tomaron medidas en ambos modos, en el modo horizontal, en el modo vertical, para poder determinar estas asimetrías, que también se les conoce como up-down y left-right, respectivamente. En el caso de PIDI-GAMMA esto no es necesario, porque los detectores ya están rodeando completamente al blanco de hidrógeno. Entonces podemos medir simultáneamente ambas asimetrías, no es necesario realizar ningún tipo de rotación. Simultáneamente podemos determinar la correlación entre el spin del neutrón y la dirección de emisión de los rayos gamma, que estaría dado por este seno de teta, y a su vez podemos determinar el coseno de ese mismo ángulo, que pues está dado por la correlación que conserva paridad del producto cruz del spin por el momento del neutrón, y eso producto punto con la dirección del protón. Entonces, de esa manera podemos medir simultáneamente la simetría up-down, que es la que nos interesa, porque es la que viola paridad, y la simetría left-right, que conserva paridad. Entonces vemos ahí que, bueno, voy a
explicar eso un poquito más adelante, que tenemos pues todos estos detectores que están rodeando al blanco, cada uno a un cierto ángulo. Y cuando estoy hablando de un ángulo fijo, es como si estuviéramos imaginando que nuestros detectores son puntuales, o sea, que el detector está ubicado exactamente en un cierto ángulo, cuando el detector es realmente un volumen, en el caso de los experimentos de NPD-Gamma y en el caso de Helium-3 también, como comenté, cada alambre de detección lo que detecta es la polarización en un cierto volumen que está definido por ese alambre y los alambres que lo rodean, que son los alambres de alto voltaje. Entonces, nuestros detectores realmente no son puntuales, y pues tendríamos que sustituir estos factores que estamos mencionando por factores que sí consideren pues, el efecto de que nuestros detectores tienen un tamaño finito. Estos factores se les llama factores geométricos que se tienen que medir, bueno, se tiene que usar una combinación entre mediciones usando una fuente conocida, una fuente de radiación conocida y su posición, y comparar eso con el resultado de simulaciones. De esa manera se pueden extraer estos factores geométricos que son muy parecidos a los senos y cosenos que estábamos empleando, pero no son exactamente iguales, ¿no? Entonces, si toman en cuenta, digamos, es un factor de peso importante para cada uno de los detectores, ya sea en el caso de Helium-3 para cada uno de los alambres o para cada uno de los detectores que son estos cubos de yoduro de cesio para el caso de NPD-Gamma. Entonces, una vez determinados esos factores geométricos, uno puede, a partir de la señal que se mide en cada detector, o sea, nuestros detectores miden por cada pulso, y como cada pulso además tiene un estado de spin, entonces pues por cada pulso y por cada estado de spin, uno puede determinar un yield que tiene que ver con la señal que estamos midiendo, y sabemos que ese yield va a estar dado por esta expresión que está ahí, donde el yield superíndice 0 implica el yield cuando no tenemos un haz polarizado de neutrones, o sea, es la interacción independiente de la polarización, y donde, digamos, ya se diluyen estas asimetrías, no tendríamos estas asimetrías de violación de paridad ni de conservación de paridad. Epsilon es la eficiencia del inversor de spin, P es la polarización del haz, que como les decía es muy cercana a 1, tenemos cerca del 100% de polarización de neutrones, y esta P minúscula sub I es un pedestal, un fondo, que digamos un ruido electrónico que cada detector tiene, o sea, cuando no hay nada que detectar, los detectores de todos modos están mandando una señal pequeña, que es este pedestal, y entonces, bueno, la parte que depende de la polarización, pues contiene una combinación de la simetría que viola paridad y de la simetría que conserva paridad. Esto es en ambos casos, tanto en el caso de NPD-Gamma como de Helium-3. Ahorita estoy en particular con el caso de NPD-Gamma, perdón, de Helium-3, lo que nos interesa, la simetría up-down. Hay formas de extraer la simetría que nos interesa. Hay, de hecho, 3 formas que se aplicaron en el análisis de este experimento. Si nos fijamos siempre en un mismo alambre, si rastreamos qué es lo que ocurre para un mismo detector, podemos ver qué pasa en este caso son 2 pulsos consecutivos, porque el inversor de spin invierte un pulso sí y un pulso no. Entonces, si veo 2 señales consecutivas para un mismo alambre, sé que tengo los 2 estados de spin, y entonces puedo calcular la asimetría de esta manera, las señales para ese mismo detector o para ese mismo alambre, correspondientes a 2 pulsos distintos. Pero además, otra cosa que podemos hacer es fijarnos en pares de alambres conjugados, o sea, fijarnos en un alambre que esté exactamente a la misma distancia con respecto al plano central de este dispositivo, a la misma distancia vertical,
y otro alambre que esté exactamente a esa misma distancia, pero en la dirección opuesta. Entonces, esos les llamamos alambres conjugados para el caso de la medición up-down. Y entonces, si tomamos las señales de esos dos alambres, tanto para un estado de spin como para otro, perdón, un segundo. Ay, una disculpa. Esto de estar en casa es un caos. Entonces, para esos dos alambres conjugados con las señales de los dos estados de spin, podemos construir la simetría de esta manera, la simetría up-down. Este tipo de construcción suprime variaciones de ganancia de los diferentes alambres. Y finalmente hay esta tercera, usando esas mismas señales, forma de construir la simetría. Esta otra forma suprime las fluctuaciones en la intensidad del haz que pues también ocurren entre pulso y pulso. Al final, en el caso de Helium 3, los tres métodos dan resultados que son consistentes entre sí. Eso fue bastante bueno porque fue pues, una forma de verificar también este tipo de resultados. Los efectos sistemáticos pues se cuantificaron para los dos experimentos. En el caso del experimento en Helium 3, el más importante es el que proviene, cada plano de alambre tiene una base y esa base es independiente del siguiente plano. Entonces, existe la posibilidad de que los diferentes planos de alambres estén ligeramente rotados entre sí, entonces eso se midió con equipo de alineación, o sea, equipo profesional para alinear. Se fue midiendo cuál era la rotación que había entre los diferentes planos y se encontró que pues sí había rotaciones que iban desde 0 hasta 20 miliradianes, que son pequeñas, pero aún así pues es el efecto sistemático más importante para este experimento. Y ese pues es un problema porque entonces si tengo una ligera rotación, si no tengo los alambres completamente vertical o completamente horizontal, no estoy midiendo precisamente la simetría up-down o la simetría left-right únicamente, sino que si estoy rotando, estoy midiendo una combinación de ambas. Entonces lo que se hizo en el análisis fue precisamente pues asumir que lo que estábamos midiendo era esta combinación de ambas y para cada alambre pues generar estas ecuaciones y al final pues mediante un ajuste de mínimos cuadrados extraer las asimetrías, tanto la de violación de paridad como la que conserva paridad. En el caso de MPD gamma es algo muy similar, cada señal pues está representada de esta manera, es esencialmente lo mismo que mencioné, con únicamente la diferencia de que aquí se incluye un parámetro que es CD, que es la fracción de despolarización del haz, porque les decía, nuestro haz de neutrones sufre despolarización si hay una cierta fracción de ortohidrógeno, y aunque se trabajó mucho para tener cercana al 100%, tenemos algo así como del orden de 0.02%, y eso es suficiente para causar una despolarización del haz de neutrones cercana al 2%. Entonces, eso tiene que ser cuantificado de forma muy precisa. No tengo tiempo de platicarles, pero también de forma continua se estaba monitoreando cuál es la fracción de orto y de para hidrógeno en el blanco. O sea, es algo que se está midiendo constantemente a través de reacciones nucleares, bueno, a través de transmisión de neutrones. Entonces, bueno, la forma en la que uno puede extraer la simetría gamma, que es la que nos interesa medir, es muy parecida, fijándonos en detectores conjugados, en este caso un detector conjugado de un detector que esté a un ángulo teta, es el detector que se encuentra a un ángulo teta más pi, con respecto bueno, en esta geometría. Entonces, fijándonos en las señales de esos dos detectores, podemos construir o extraer cuál es la asimetría, desde luego también tomando en cuenta señales para esos dos detectores en ambos estados de spin. El superíndice más indica un estado de spin, y mientras que el menos indica el estado de spin opuesto. Entonces, de esa forma se construyeron las asimetrías, pero aquí, en el caso de MPD gamma, hay un problema adicional a lo que ocurre en el caso de Helium 3. En el caso de MPD gamma, y aquí empieza toda la triste historia, en el caso de MPD gamma,
ya mencioné, el blanco es criogénico, es hidrógeno líquido, pues ese líquido necesita un contenedor. El contenedor que se utilizó es aluminio, que es un material pues muy usado con neutrones porque no se activa y tiene una baja sección eficaz, pero pues aún así tenemos muchísimos neutrones y entonces, y en este caso tenemos mucho aluminio, es un contenedor grueso porque es un blanco criogénico, tiene que tener varias capas, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, pues nosotros trabajamos en un modo que le llaman corriente, que es un modo en el que los detectores no distinguen la energía de los gamas, solamente cuentan cuántos gamas llegan. Es un modo de contabilizar eventos más rápido y que es necesario en este tipo de experimentos donde tenemos del orden de 10 a la 13 neutrones por segundo. Entonces, es una tasa de reacción muy rápida, muy alta y no podemos hacer un conteo de gamas y diferenciarlos por su energía. Entonces, el detector solamente cuenta cuántos eventos hubo y esos eventos suman tanto los gamas que nos interesan, que son los gamas que provienen del hidrógeno, como gamas que provienen del aluminio. El aluminio también puede capturar neutrones y producir rayos gamma, que además esos rayos gamma emitidos en la captura de neutrones por aluminio, también se conoce que tienen una simetría de violación de paridad, o sea, también van a generar una simetría, tienen su propia simetría intrínseca, y pues representan del orden del 20% de los gamas que nuestros detectores cuentan. Entonces necesitamos tener una forma de sustraer con bastante precisión esos gamas que no son los que nos interesan, que además hay dos tipos de gamas producidos por el aluminio. Uno son los llamados prompt, que son como los gamas que se emiten en forma inmediata en la captura de neutrones en aluminio, y después lo que queda es aluminio 28 que está en un estado excitado, y ese aluminio 28 decae por decaimiento beta a silicio 28, y ese proceso también hay una emisión de rayos gamma, pero con una constante de tiempo muy distinta, que al final de cuentas hace que este fondo de beta delay gamas que provienen del aluminio se vea simplemente como otro pedestal, como un fondo plano sobre el cual aparece la señal, y necesitamos cuantificar muy, muy bien cada uno de estos pues contribuciones, de manera que podemos extraer la simetría gamma en hidrógeno, que es la que nos interesa. Entonces, realmente en el caso de MPD gamma, la simetría que estamos midiendo es una suma de asimetrías y de cada una con su correspondiente factor. O sea, este FK es la fracción de gamas que provienen de un material en particular, y eso es algo que tenemos que cuantificar, eso es algo que ya estaba previsto en el experimento. Como ya les decía, pues el efecto sistemático más importante, del cual depende totalmente la precisión que alcancemos en el experimento, pues es el producido y la correspondiente sustracción de las contribuciones del aluminio, que como ya mencionaba, pues representan del orden del 20% de nuestra señal. Entonces, para poder corregir este factor, se consideró hacer un blanco de aluminio, pues dedicado para medir tanto la simetría de violación de paridad de los gamas que provienen del aluminio, como la fracción de gamas que llegan a los detectores debidas al aluminio. Entonces, se hicieron una serie de mediciones donde no se tenía el blanco de hidrógeno, esto de hecho fue previo a la instalación del blanco de hidrógeno, y lo que se tenían más bien eran estos discos, y se hicieron medidas con diferentes espesores, o sea, poniendo diferentes cantidades de discos enfrente de las, y en diferentes posiciones geométricas. En fin, se hizo un estudio muy, muy detallado a inicios del experimento para poder tener esta sustracción de aluminio. Pero cuando estaban en el análisis, pues, oh sorpresa, que resulta que ese aluminio no era igual al aluminio del cual estaba hecho el blanco. Y además, o sea, por si fuera poco, o sea, toda la idea, todo el concepto del experimento y esta cuestión del aluminio estuvo basado siempre en
la idea de utilizar solamente y únicamente en el experimento una aleación de aluminio que es la 6061. Entonces, todo se pidió siempre de aluminio 6061 y resultó en el análisis que se dieron cuenta que, uno, el blanco no era, o sea, bueno, el contenedor del blanco de hidrógeno no era aluminio 6061 y los discos de aluminio que se usaron para las mediciones de aluminio tampoco eran 6061 y tampoco eran la misma aleación del contenedor. Entonces, pues esas medidas no servían realmente para nada, porque lo que necesitamos es sustraer la contribución del aluminio del blanco, no de otro tipo de aluminio, y ese otro tipo de aluminio produce una cantidad de rayos gamma muy distinta a la que produce el aluminio de nuestro blanco. Y eso era un problemón, o sea, que surgió y que nos dimos cuenta cuando el experimento ya se había acabado, ya lo habían quitado, se había cerrado todo, y estaba otro experimento. Entonces, ese fue un gran problema. Eventualmente la colaboración consiguió que nos permitieran regresar después del experimento en helium-3 a montar de nuevo, pues ya no el blanco de hidrógeno, porque no se necesita, pero sí el inversor de spin, los detectores de yoduro de cesio, volver a alinear todo, volver a tener todo de la manera más idéntica, o sea, reproducir todo idéntico a cómo estaba la configuración del experimento en Pidigama. Y lo que se hizo para ya no incurrir en ninguna falla fue despedazar el contenedor del blanco de hidrógeno. O sea, se cortó literalmente y se usó ese material para garantizar que ahora sí estábamos midiendo las contribuciones reales que estaban ocurriendo en nuestro experimento y no contribuciones que pues no son las mismas. Finalmente ya con esta corrección que fue pues dolorosa pero al final exitosa, logramos pues tener la contribución de esta fuente de efecto sistemática por debajo de 1 por 10 a la menos 9, que es lo que, pues, lo que necesitábamos era la meta de esta colaboración, porque la predicción para la simetría gamma la ubicaba en algo en el orden de 10 a la menos 8. Entonces nosotros queríamos tener una precisión de al menos un orden de magnitud por abajo de esas expectativas para la simetría. Entonces, bueno, esa es la tabla final de los errores sistemáticos que están bien cuantificados y que en total pues están por debajo de 2 por 10 a la menos 9. Aquí pues quiero hablar ya de los resultados finales, ya para ir acercándome a concluir. El resultado del experimento en helium-3 que se publicó hace muy poquito es para la simetría de los protones, es un valor de 1.5 por 10 a la menos 8, con, de hecho, este error estadístico es el menor que se ha logrado en ninguna medición con sistemas, o sea, ninguna medición de una observable de violación de paridad con sistemas de pocos nucleones tiene una precisión mejor que esta. Entonces es la medida pues, más precisa que existe de una observable de violación de paridad. Para esta observable, pues como ya había mencionado, existían cálculos teóricos con DDH, esta es la combinación lineal que expresa esa observable, y también a partir de cálculos con teoría de campo efectivo quiral se obtuvieron también otra expresión. Además, había una predicción basada en Large en sí para esta asimetría. Entonces, bueno, para poder comparar nuestro resultado con los cálculos teóricos, podemos usar los best values que proponen en el modelo de DH, y pues lo que se obtiene es obviamente consistente, pero pues tenemos un intervalo enorme. Con ese intervalo tan grande, pues sí son obviamente consistentes cualquiera de los dos resultados.
usando esos best values de DH. Y entonces, bueno, hay 3 resultados que provienen de teorías que podemos comparar con nuestro resultado. Como ya dije, los 2 que provienen de cálculos con DDH y teoría de campo efectivo son consistentes, aunque hay que tomar en cuenta que hay un intervalo enorme. Y en el otro caso, nuestro resultado sí difiere considerablemente con ese resultado proveniente de las expansiones de número infinito de colores. En el caso de Pidigama, este es el resultado para la asimetría, para la cual pues también hay cálculos. Ya había mencionado al principio que pues esencialmente esta asimetría determina completamente el acoplamiento relacionado con el intercambio de piones, que se puede expresar así o se puede expresar en términos de la teoría de campo efectiva, en términos de esta otra parámetro lambda. Entonces, bueno, esto es muy importante porque permite extraer de manera única uno de los parámetros o uno de los acoplamientos débiles, que además pues es el que domina las interacciones de largo alcance. Entonces, este experimento es muy importante en ese sentido, que extrae de manera ya directa cuál es el valor de este acoplamiento, y además había mencionado que también existía un cálculo previo de lattice QCD para ese acoplamiento de intercambio de piones. Entonces, bueno, ambos son consistentes dentro de sus incertidumbres, son resultados consistentes. En el caso de las estimaciones que teníamos previamente para esta simetría, de nuevo, pues también son consistentes en el caso en la que está arriba, pero con un intervalo muy grande que tiene que ver con los rangos razonables que establece DDH. Y pues de nuevo podemos estimar a partir de este cálculo del acoplamiento de intercambio de piones, podemos también estimar la asimetría. Entonces hay esos resultados con los cuales comparar. Aquí está gráficamente eso, esa comparación. El punto rojo es el resultado del experimento en Pidigama, que bueno, me gustaría volver a mencionar, se publicó en 2018 y la colaboración se formó y inició sus trabajos en el 98, entonces fue un esfuerzo de 20 años, de los cuales a mí me tocaron menos, me tocaron como 12, pero pues fue un experimento, este tipo, o sea, refleja muy bien los tiempos necesarios para este tipo de experimentos y este tipo de mediciones que están en la frontera de la alta precisión. Entonces los resultados son muy lentos y es un campo en el que hay que ser demasiado paciente, pero bueno, al final también se obtienen cosas muy interesantes. Y vemos que, bueno, ese resultado es compatible con predicciones de teoría de campo efectivo. No es compatible con las predicciones de Large en sí, aunque tampoco está tan lejos como en el caso de Helium 3. Pues es también compatible con Lattice QCD, y de las otras cosas no he hablado nada, pero además había mencionado al principio que el caso de la medición de la polarización circular de los rayos gamma emitidos en la transición del estado excitado al estado base del flúor 18, determina la combinación de acoplamientos que están ahí, todos relacionados con cambio de isospin 1, y entonces, bueno, si combinamos ese resultado con el resultado de Pidigama, es posible poner una cota a los acoplamientos con cambio de isospin 1, pero para los mesones pesados, Rho y omega. Entonces ese también es un resultado que proviene de esas dos, de combinar esos dos resultados experimentales. Y bueno, de la combinación de Pidigama y en Helium 3, si tomamos el valor para el acoplamiento de intercambio de piones de Pidigama, y entonces pues lo usamos para esta relación que hay para la simetría de protones en el caso del experimento en Helium 3, pues podemos, dando ese acoplamiento por conocido, establecer o poner límites a la combinación lineal de mesones pesados Rho y omega para cambios de isospin 0, 1 y 2.
y es lo que está representado en la gráfica que está aquí a la izquierda. Y entonces, bueno, por mínimos cuadrados se ha podido establecer pues una región en la cual pues, bueno, se considera que estos acoplamientos débiles de los mesones pesados deberían encontrarse. Entonces los experimentos futuros pues deberían en principio permitirnos corroborar pues estos resultados y poder establecer los valores de cada uno de los diferentes acoplamientos, ya no solamente las combinaciones lineales, sino conocer o acotar de forma precisa cada uno de los acoplamientos. Por eso necesitamos pues más experimentos, pero bueno, afortunadamente el panorama es alentador o más alentador de lo que ha sido en los últimos quizás 40 años, que es lo que tiene el modelo de DH, por pues el surgimiento de nuevos resultados. Como ya mencioné, había resultados anteriores que ninguno de estos es reciente, ya tienen sus añitos, estas mediciones. Los resultados nuevos del experimento en PD-Gamma y en Helium 3, y la comunidad de neutrones está trabajando mucho actualmente en otros experimentos. Como les mencioné al principio, estamos trabajando en una nueva versión del experimento Neutron Spin Rotation, que se va a realizar en el NIST. Ahí es una fuente de neutrones distinta. En vez de ser una fuente de espalación, es un reactor nuclear de potencia, donde también se tienen muchos neutrones. A futuro hay colegas que están trabajando ya pues en dar pasos hacia consolidar una colaboración y en probar la factibilidad de un experimento que sería NDT-Gamma, que sería la captura de neutrones polarizados en deuterio para producir tritones y ver la simetría en la dirección de los rayos gamma emitidos por esos tritones. Y también hay pues gente interesada en medir o en realizar en PD-Gamma, pero en vez de medir la simetría direccional, medir la polarización de los rayos gamma emitidos en la reacción en PD-Gamma. Hay interés y pues posiblemente a futuro se establezca ese experimento. Bueno, dentro de las cosas importantes que mencionar es que al menos estos dos resultados recientes en PD-Gamma y en Helium 3 no corroboran la jerarquía recientemente propuesta en el límite de Large en sí. También que, bueno, la combinación de estos dos resultados con neutrones ha logrado acotar la combinación lineal de acoplamientos de mesones pesados, y también combinando en PD-Gamma con las medidas de flúor 18, de polarización de gamas emitidos por flúor 18, se ha podido establecer pues una cota para una combinación de mesones pesados, pero específicamente para el cambio de isospin 1. Y pues recordar que el objetivo más importante de todos estos esfuerzos es la extracción de todos los acoplamientos para la interacción débil-hadrónica, y usando únicamente observables de sistemas con pocos nucleones, porque como había mencionado son los únicos en los que es posible hacer pues predicciones teóricas razonables, y pues de esta manera probar probar la autoconsistencia de los diferentes formalismos teóricos que hay para explicar esta interacción débil-hadrónica. Entonces, desde luego, más mediciones siguen siendo necesarias. Y eso es todo. Muchas gracias, Libertad. Un seminario extremadamente interesante y con un final feliz, ¿sí? Perdón que creo que me tardé mucho, siempre me pasa. No, no te preocupes. Tenemos todavía una hora, ¿no es cierto? Tenemos tiempo para las preguntas. ¿Alguna pregunta? Pueden empezar a preguntar. Si quieren, nada más no se atropellen. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. En el gráfico que mostraste con los dos resultados, el H1 y la combinación lineal entre el H, Rho y omega, creo que era. Sí. Mostraste resultados de Lattice para HP, ¿no? Que más o menos están en buen acuerdo con el resultado experimental.
¿Sabes si hay algún intento por calcular también H rho omega? Em, Y ver cómo... Creo, lo que yo recuerdo de una reunión en la que estaban, no la persona que lo calculó, pero colegas de él, decían que no, más bien creo que ese cálculo ya fue bastante difícil, de hecho, y tuvieron que hacer muchas suposiciones, no sé de qué estilo, y más bien creo que lo que podría pues ocurrir es que ellos busquen mejorar ese cálculo, pero creo que ver otros, al menos hasta donde entendí era ahorita complicado ese panorama de calcular otros acoplamientos. Porque de lo que mostraste me da la impresión de que es el único que está como en acuerdo y el error es como del mismo orden, ¿no? Del experimento. Así es, sí, reporta un valor más pequeño, o sea, un valor central más pequeño, pero sí está en concordancia, sí. Y creo, o sea, lo que entendí es que más bien hay potencial para ellos de mejorar ese cálculo. Ya, gracias. Creo que Jens tiene una... Sí, Jens. Hola Libertad, nada más una pregunta. En el principio introduciste los parámetros, yo creo, delta en estas relaciones de jerarquía y con una similar notación los lambdas de teoría efectiva. ¿Son los mismos, o, nada más diferente notación o hay una relación entre ellos? Sí, de hecho creo que ese es un error mío. Son los lambdas de la teoría, son los mismos lambdas de la teoría de campo efectivo, porque es de hecho quienes han estado trabajando en esta expansión del RCNC son un grupo que trabaja con teoría de campo efectivo, no con DDH. Sí, de hecho todos sus cálculos están hechos para teoría de campo efectivo. Ok, gracias. Gracias. ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Libertad. Cuando Sí. tuvieron que destruir, o sea, destruyeron bueno, el contenedor y luego hicieron la medida sobre esos pedazos que habían destruido, ¿no? Bueno, los Sí. revolvieron. Ajá. ¿Y qué les habían vendido? O sea, ¿qué tipo de aluminio? ¿Pudieron determinarlo? Creo que no o sea, no sé, pero había ahí todo un tema porque sí había hasta la posibilidad de demandar al proveedor porque pues era un problema grave, Sí. pero no sé, creo que no la determinaron, o sea, no sé si era una aleación así como muy conocida o muy estándar. O simple y sencillamente no tenían muy buen control de calidad y les vendieron algo. Sí. Qué horror. Bueno, pero qué bueno que lo resolvieron. ¿Hay más preguntas? Sí. ¿Hay más preguntas? Una más. ¿Sí? Yo tengo una también. A ver, Miguel Ángel, o quién Hola. era el que pidió, y Efraín. Hola, Libertad. Qué Hola. bonita plática. Ay, gracias. Te iba a preguntar, en el caso de que ustedes utilizan el helio 3, esto es una cosa nada más de curiosidad, ¿dónde están comprando el helio 3? ¿Cómo lo producen? ¿Qué tan caro es el helio 3? ¿Se podría producir en México? No, no sé si se podría producir en México, tampoco sé exactamente dónde lo compran, solo sé que es carísimo. Sé que es carísimo y ese, pues sí, sobre todo en el caso de Enhelium 3, pues era todo, pues digamos, cuidaban muchísimo eso porque, pues por lo caro que es, sí, y sí, creo que es muy difícil de conseguir, pero no tengo más detalles. Sé que es difícil de conseguir y que es caro. Pero ustedes mismos allí aquí en No, el laboratorio no los están generando el helio 3, porque supuestamente no, hay reacciones nucleares que tienen que generarse. sí, no, sé que no lo generábamos nosotros, lo compraban, no sé en dónde. Y también el problema es posterior también en nuestro caso, porque esa también era pues una cuestión de permisos y de tener un plan de qué se iba a hacer con ese gas
que se irradió después porque se produce tritio. Sí. Entonces, esa también era una parte que al laboratorio le preocupaba, pero no lo producíamos nosotros, ni en el laboratorio tampoco lo producían, se compraba algún otro proveedor externo. Gracias. De nada. Efraín. Gracias, pues nuevamente felicidades, Libertad, como siempre, plática muy clara y muy bien hecha. Un comentario sobre el helio 3, antes era caro, ahora es más caro y todavía más difícil de conseguir por las aplicaciones militares que tiene, entonces está secuestrado. Lo poco que hay es muy difícil, muy difícil de conseguir. No, yo te quería preguntar, Libertad, sobre si no comentaste o si lo hiciste y me lo perdí, hay experimentos de muy alta energía que tratan también de conocer este problema de interacción débil hadrónica, digamos, experimentos en CERN sobre este mismo tema. Creo que en particular no, creo que en particular para la interacción débil, pues sobre todo más allá de la energía, el tema es pues observables de violación de paridad en sistemas que sean calculables o que hayan sido calculados. Creo que en particular para medir estos acoplamientos no sé yo de ningún esfuerzo que esté haciéndose actualmente a altas energías. Ok, gracias. Perdón, sé de otros sistemas atómicos, o sea, hay otro tipo de esfuerzos, pero desconozco, no estoy muy enterada en particular de las partes de altas energías. Gracias. Jens tiene otra pregunta. Un comentario nada más para Efraín. Yo creo que la mayoría de experimentos en el SOUND tienen la filosofía al revés, en cual quieres aprender algo sobre la interacción débil. Y aquí usas la teoría electrodébil y la violación de paridad para entender algo sobre la física hadrónica. Gracias, Jens. Sí, justo como dice Jens, algo interesante es que estas interacciones son como un proof de adentro hacia afuera de la estructura de los nucleones, porque el alcance de estas interacciones débiles es muy pequeño, más pequeño que el tamaño de los nucleones, y entonces puedes aprender algo de la estructura de los nucleones en principio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? No veo más manitas levantadas. Manuel. Sí, perdón, me disculpo por lo que voy a decir, y ya sé la respuesta, pero de todos lo voy a decir. ¿Por qué terminó cuando debería de empezar? Bueno, ya se dan cuenta que no me di cuenta de algo. Les mandé Y dos la segunda es una recordatorios. petición, si no lo podría empezar otra vez ahorita, y ya también sé la respuesta. Sí pueden, ¿no es cierto? Y bueno, pues mejor luego me mandas tu presentación, ¿no, Oliver? Para verlo. Se ve que estuvo muy padre, pero me disculpo. Manuel, está grabado, lo grabamos. Qué bueno. Sí, se va a subir al canal de YouTube Qué bueno. del instituto para que todos tengan otra vez acceso y luego le puedan volver a preguntar otra ronda de preguntas para Libertad. Ya luego me acordé que lo habían avisado, que se me olvidó. ¿Por qué empezó a las 12, Perdón. Libertad lo pidió, pregúntale a ella. Todo está bien, está bien. Me comprometí doblemente, tenía otro asunto y ya. Sí, perdón, pero qué bueno que está grabado, gracias. Gracias. Genaro. Hola, yo tengo un comentario y una pregunta, pero tengo mal internet, entonces envié mi comentario por... Ok, está bien. Leerlo, Miriam, lo leo, claro que sí. Gracias por la charla, Libertad. En efecto, muchas gracias, Libertad. ¿Cómo se consideran los efectos de rompimiento de isospin o son despreciables en estos sistemas? Híjole, no sé si... digamos, pues
digo, no es tanto mi tema, pero creo que, o sea, este rompimiento de isospin es parte ya de la estructura con la cual se plantea, o sea, ya están incorporados en los potenciales, por ejemplo, en el caso de este potencial más bien fenomenológico de DDH, o sea, digamos, ya son, digamos, ya están incorporados, pues, en la teoría. En el caso de las teorías de campo efectivo, pues, se consideran las posibles transiciones SP, y esas ya involucran, pues, un cambio de su spin. Entonces, pero no sé si va por ahí la pregunta, o no sé si no la entendí bien. ¿Algún comentario, Genaro, que quieras escribir? Sí, gracias. No, pues me pensaba en las constantes de acoplamiento que se están utilizando. Ahí parece que los constantes para la ρ y la omega son igualitas, ¿no? Y eso asume simetría. Por ahí me surgió la duda, pero no tengo más conocimiento de eso. Sí, no, yo tampoco. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Duda? Como les dije al inicio, el seminario está grabado y se va a subir a la página de YouTube del instituto, así que ahí lo pueden volver a ver con toda calma. Pues si no hay más preguntas o comentarios, le damos otra vez las gracias a Libertad por su excelente seminario, por una muy clara exposición y porque todo haya tenido un final feliz y hayan podido encontrar una medida con tan buena precisión, ¿sí? Después de tantos años de esfuerzo. Así. Muchísimas gracias, Libertad. Te damos Muchas otra vez un gracias. aplauso. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta